miércoles a las 19 horas, Graciela Leguizamón y las runas de Gonzalo Romero conviven entre temas, ideas, tendencias en familia, con aroma de café. Miércoles, 19 horas, por la 88.7 FM Ciudadela, con aroma de café. El día que vos digas yo me vengo y te hago compañía donde quieras. Y aunque tengo bien claro que estás lejos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a cómo estén escuchándonos en diferido. Bueno, un saludo a todos. Pero ahora es buenas noches, ¿verdad? Buenas noches y bienvenidos. Acá estamos en FM 88.7 Ciudadela. Estercita, buenas tardes, muchas gracias. He llegado corriendo, Gonzalo. ¿Sí? Sí, a mí para variar siempre algo me pasa. Pero bueno, le agradezco a Noelia Maciel porque tuve que ir a hacer una grabación para el grupo de emprendedurismo y me trajo en taxi. Bien. Hoy vine bárbara. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron el otro día en el Ateneo de Montevideo, en un evento organizado por Mabel Romero y María Teresa Barbat, por las atenciones que tuvieron con las poetas emergentes. Estuvo fantástico. Y de ahí, aunque ya habíamos tenido algunas conversaciones, yo me hurté a esta persona, a este personaje. Vamos a escuchar un poquito más de este tema, pero yo no sé si mucha gente lo conoce, un preciosísimo tema de El Invitado, aunque te parezca mentira. Nuestro invitado es como que se lo conoce por otras cosas, pero yo no sé si se lo conoce bien por este tipo de temas. Bien. Escuchamos entonces, Esther, un poco más de la interpretación. Yo te vi tirando un balde de agua en la vereda, te sentí cantándome al dormir la violetera, cantándome al dormir la violetera, cantándome al dormir la violetera, cantándome al dormir la violetera. Bueno, ahí tienen el nombre y el título del tema, lo pueden buscar en YouTube, porque según este invitado dice que ya no tiene ningún CD. Preciosísimo tema, y es de Gustavo W. Goldman Tedesco. Gustavo es licenciado en musicología, magíster en ciencias humanas por la UDELAR, ha escrito artículos en revistas especializadas y ha publicado algunos libros sobre aspectos relacionados con la experiencia histórica y musical de los descendientes africanos. Además, se desempeña como intérprete y compositor de música. Voy a leer apenas algo de la producción que él tiene, de la producción literaria. El espacio afro-rioplatense tiene la maestría en ciencias humanas, y este fue el tema de su maestría, espacio afro-rioplatense. Salve Baltasar, la fiesta de Reyes en el barrio sur, sociabilidad, espacio urbano y música en la construcción de relatos de identidad afro en la ciudad de Montevideo, de atávicos históricos rumores, Lucamba, herencia africana en el tango, San Benito y San Baltasar, los otros ciudadanos, asociacionismo y prensa y política de los negros montevideanos a fines del siglo XIX, negros modernos, música, territorio y asociacionismo al sur de la ciudad de Montevideo. Es el último libro del que vamos a hablar, por supuesto. Y tiene publicaciones en distintas revistas y publicaciones y libros, perdón. Es un apasionado por la música, es musicólogo, le gusta la música culta, la música popular, moderna o contemporánea. Le gusta también la música folclórica. Y quisiera saber, bienvenido primero. Hola, gracias. Bueno, viste que estuve chusmeando un poco. Me encanta chusmear. Me decías que habías hecho CD también. Tenía un dúo llamado Salitre hace años. E hicimos un disco para Tapuabé en el 89 y después uno más para Perro Andaluz, que es el Perro Andaluz, sí, en el 2000 y algo. Ajá. Y todo agotado.
Yo no tengo, porque no se vende nada. No, pero bueno, este tema a mí me fascinó cuando estaba buscando información sobre no ti. Está en ningún disco mío. Me encantó. Es un disco de mi hermano. Me encantó. ¿Es tu hermano el que canta? Fabián. Ah, pero me encantó. El tema es precioso, porque además me llamó la atención. La Violetera, digo, será una interpretación nueva que hice cuando veo que la letra y todo era preciosísimo. Por la canción esa famosa. Ajá, ¿no? sí, pero preciosísimo. La compuse pensando en esa canción, pero se la compuse a mi abuela. En varias revistas, publicaciones, es decir, has escrito mucho, tenés una producción bastante fuerte. ¿Por qué el libro, es decir, vos participás en revistas académicas, el libro, por qué es accesible a la gente? ¿Por qué lo querés dejar que la gente tenga acceso y no, viste que normalmente los académicos, no, yo quiero la academia? No, yo nunca me interesó el ser un académico. Ajá, estar en el ambiente académico. Me interesó escribir lo que quería y investigar seriamente, pero que lo que escribo se entienda a todo el público. Perfectamente. He hecho Bueno, cosas de musicología que son más técnicas de musicología, que tienen como la música, pero es que trato de escribir pensando en la gente que va a leer. Como si lo fuera a leer yo. Es que la cultura es eso, ¿no? Pienso que es el acceso que pueda tener cualquier persona, aunque sea un trabajo académico, que lo pueda tener acceso, porque si no, no tiene sentido. Aparte de investigar sobre un grupo, sobre gente, ¿no? Ajá. Y escribir para que esa gente no la pueda leer. No tiene sentido. No funciona. Para mí es una estupidez. Pasión por la música y musicología. En una entrevista que yo encontré, te preguntaban por qué la musicología y por qué el músico y la diferencia. Y me pareció muy interesante la orientación que tú elegiste. En vez de ser un músico de música clásica, de música barroca, aunque sí, yo sé que tocaste el laúd, pero eso vamos a hablar después. ¿Por qué es tan importante la música popular? Tú decís la música popular, música contemporánea, música popular, la música folclórica, más o menos también la metés dentro de la misma bolsa. ¿Por qué la llamamos popular y no esas diferenciaciones, no música folclórica contemporánea? Es complejo. La musicología estudiada, algunos han intentado definir cuál es la distinción entre la música académica, oculta o clásica y la popular. Muchos se refieren a cuestiones sociales. Mi opinión es que la música académica se construye a partir del desarrollo y la utilización de la escritura musical, que es una música preferentemente escrita. Y la música popular es música preferentemente oral. Que no tiene partituras. Tiene partituras algunas, pero en la concepción de la música, la matriz es el pueblo. Es corta. Memoria es un objeto musical, una obra musical breve, que tiene muchas partes reiterativas, que el cerebro necesita eso para poder retener. Y la música académica está escrita a partir de la escritura. Los textos, es la diferencia que hay entre un cuento de la literatura roja y un libro que está pensado en el papel, que uno puede escribir, volver para atrás, pensar, cambiar y cambiar. La música pasa lo mismo. A mí me parece, no sé, digo que es decir, hoy lo que nosotros llamamos música clásica, en cierta medida, y salvando las distancias, ¿verdad?, porque era para una élite, también fue música popular, es decir, los grandes compositores tocaban en determinados espacios y siempre tocaban lo mismo, o tenían que inventar algo nuevo según el mecenas, si le daban más plata o menos plata, pero en realidad en aquel tiempo la música era popular para ese entorno, como también los trovadores serían popular dentro del entorno popular, ¿verdad?, del pueblo común. Otra de las cosas, mira que nunca traigo las cosas anotadas, pero tenía miedo de olvidarme porque estoy más loca que una cabra. ¿Cuánto te influyó Ayestarán en tu trabajo? Viste que Ayestarán es como un referente fuerte en algunos ámbitos. Ayestarán fue fundamental, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar y después cuando empecé a investigar, empecé a encontrar discrepancias mías con Ayestarán. Claro, pero eso es lo bueno. Que Ayestarán representaba un pensamiento de un momento. Claro. Y yo siempre pensé, ¿cómo es posible que nosotros estamos por ejemplo, no sé qué año, estamos en el 2018, 2019, y sigamos pensando como pensaba una persona en 1940? Claro, 1950. es imposible. Y bueno, siempre di un diálogo con Ayestarán, a veces cuestionando cosas que él había escrito, pero no para criticarlo, porque él escribió
lo esperable para ese momento. En ese contexto. Para su periodo y el para contexto. Su momento, lógico. su contexto y las ideas que él tenía y lo que había leído, ¿no? Claro. Y hoy cambió eso, entonces para mí no lo llegué a conocer. Pero a veces nosotros, sobre todo la gente que trabaja sobre temas tan urticantes o complejos como por ejemplo la comunidad, es decir, el salirnos del contexto no puede tener lógica, porque son tiempos distintos, con mentalidades distintas, con legislaciones distintas, inclusive hasta desde el punto de vista de la música. Hoy tenés 25.000 aparatos que te pueden reproducir montones de sonidos y cosas que antes no existían. Entonces mismo Ayestarán, cuando empezó a investigar sobre la música afro, fue lo último. Claro. Que se murió. Las grabaciones ya estarán sobre la música afro que grabó Candombe, en general son del 66. Él murió casi cuando murió. Muy joven también murió, sí, murió dentro de todo un momento productivo. Lo que él grabó le hubiera dado para 10 años más. Para escribir pila. Sí. O sea que él falleció de golpe ahí. Bueno, entonces estábamos con Don Ayestarán. ¿Por qué te interesa investigar el tango y el folclore? Que es básicamente donde te has manejado aparentemente por estos libros, he ¿verdad? Escrito sobre el candombe, sí, he escrito el primer libro que sale Baltasar, ¿no? Sí. Después escribí sobre el aporte de algunos grupos de afrodescendientes a la gestación del tango. Ajá. Y después escribí artículos sueltos, ¿no? Sí. Esos son 2 libros. Sí. Y ahora escribí un artículo que no es de música, un libro que no es de música, que es sobre el asociacionismo de los negros montevideanos y porteños a fines del siglo XIX. ¿El interés? ¿Por qué me interesó eso? ¿Por qué te interesó? En principio, ¿por qué te interesó la música, estudiar la música del tango y del candombe? Yo de chico, a los 5 años me compraban para los Reyes una guitarra. Los Reyes me trajeron una guitarra. Claro, ya está. Y empecé a tocar la guitarra, mis primos tocaban. Claro, venís también de una familia que te estimuló, pero tenías músicos, podías ver músicos. Aprendí a tocar mirando a mi primo. Claro. Tocaba y compone unas canciones. Él no toca música, se dedica a otra cosa, trabaja, pero compone unas canciones maravillosas y canciones para niños de una exquisitez tremenda. Y mi forma de aprender música fue con él. Yo lo miraba y a los 4 ya tocaba algo yo. Y mis primos tienen un grabador de cinta, eso de caleta abierta. Tenía grabaciones tuyas, sí. Y yo los miraba y tocaba. Es lo mismo que cuando yo digo, señora, señor que está escuchando, hay que comprarle un instrumento musical al niño, que lo tome como un juguete primero, pero después lo incorpora como un instrumento, como una manifestación, porque la música es un gran lenguaje que a los niños les puede servir muchísimo para canalizar muchas angustias y muchas cosas. Sí, yo cuando era chico, nosotros vivíamos en la calle. Sí, claro. Como todos los niños del barrio. Como todos los niños de antes que jugábamos en la placita, jugabas jugando en la calle. Claro. Yo nací en la calle Isla de Flores, se llamaba en ese momento, ¿no? Carlos Gardel, y nosotros jugábamos todo el día en la calle. En Carlos Gardel y Isla de Flores, después se llamó Carlos Gardel. Vos venís de esa zona. Sí, entre Vicú y Paraguay. Y jugábamos todo el día al fútbol. A las figuritas era un enfermo. Un clásico. Jugar juntando figuritas era un fanático. Jugando a la bolita, me encantaba jugar a la bolita. Claro. Era un niño y tocaba la guitarra. Claro, no quita una cosa con la otra. Digo, el niño puede leer, tocar música y además jugar, pero lo importante es que tenga el acceso, porque a veces si la música no tiene acceso... Hay una cosa muy interesante, te digo porque mis nietos lo hicieron, creo que es a partir de 4º o de 3º de escuela, ellos ya pueden ingresar en la escuela de música, que es gratuita. Sí. Obviamente que siempre con los instrumentos como que tradicionales de la orquesta, ¿verdad? ¿No te gusta? No me llamaron para ir ahí. No te llamaron. Había, algunos ¿Ya compañeros. Había? Yo tenía un talento, yo de chiquito ya tenía talento. Era una cosa que todo mi hermano, mis primos, todos afinaban de chiquito cantando. Yo tocaba bien chiquito, pero no sé cómo era el mecanismo. En esa época no sé cómo era el mecanismo de selección para elegir los niños que iban a la escuela. Pero ya estaba en la escuela de música. Sí. ¿Sabés que yo me acuerdo que estaba, no me puedo acordar el nombre, estoy desde hoy tratando de acordar. Había un musicólogo también afro que hizo los refranes, no los... Carámbula iba por las escuelas. Yo eso me acuerdo en la escuela de Enriqueta Contirrique. Y entonces con un palito y chapitas de refrescos, él hacía instrumentos. ¿Te acordás de eso? No. Bueno, entonces digo, cómo se estimulaba y el valor que se le daba al valor estético de la música y desde el punto de vista de la mejora desde adentro del niño, la sensibilidad.
mi escuela pública, yo cuando hice como 4 años, lo hice en la Enriqueta Conterriqué. Sí. Porque no había escuelas con preescolares. Claro, era el jardín de infantes que había. Sí, era el único que había, sí. Y fue la Enriqueta Conterriqué, pero en la escuela yo fui a la escuela de Haití. Claro. Paraguay Maldonado, ¿no? Claro. Y el profesor de música era Rogelio Mastrangelo. Mirá vos. Que era... Claro. Que teníamos profesores de música era también. Un musicazo, Rogelio Mastrangelo, eran 2 hermanos que eran director de coros, todo tango, eso. Buen tremendo pianista. Ajá. Y se cantaba mucho en mi escuela. Sí. Y se candombeaba mucho. Claro, porque en la zona también, bueno, ahí vamos. Como historiador, ¿verdad? ¿Cómo te ayudó el estudio histórico o las herramientas, agarrar las herramientas de la investigación histórica para enlazar los hechos sociopolíticos y económicos con la música? Porque eso es lo que yo noto en todo este libro nuevo, es decir, ese entrelazar, ¿verdad?, la participación. Y la otra pregunta, porque así ya te explayás todo lo que quieras. Si tomamos la música como un otro lenguaje, ¿verdad?, contextualizando en el espacio urbano, en las zonas, por ejemplo, Palermo, Sur y Cuarén, por ejemplo. Estos fueron los espacios que sostienen el candombe como una construcción musical, y cómo ese ritmo dinámico se prolonga en el tiempo. Es a través de que se construye en ese entorno, y eso lo sostiene, aunque yo considero de que la fama, lo ya participativo a nivel social, y que todo el mundo quiere tener un tamboril y todo lo demás, surge a partir después de la dictadura, en el tiempo de la dictadura, donde se toma el tambor como un elemento de protesta, como realmente fue en su inicio. Y yo no quiero sacralizar, porque es una palabra que utilizás mucho, yo no quiero sacralizar, pero digo, esas son las 2 preguntas que me parece que son importantes, que están vinculadas con el libro que estamos promoviendo en el día de hoy, que se llama Negros Modernos, Asociacionismo Político, Mutual y Cultural en el Río de la Plata a fines del siglo XIX. La primera pregunta me olvidé. Bien de músico. No, la primera pregunta es cómo ayuda a hacer el enlace, la historia con la música, porque normalmente, viste, está divorciado, es decir... Lo que pasa es que la música es parte de todas esas cosas. Claro. La música está ahí. Es parte de las relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones sociales. Es parte de todo. Generalmente muchas veces, yo tengo una formación marxista, ¿no? Y se toma el marxismo tradicional, clásico, toma a la producción simbólica, a las artes, como un reflejo. Sí. Como un reflejo, ¿no? Y no es un reflejo. Algunos marxistas más críticos, como Raymond Williams, plantearon que la música, la producción simbólica, la literatura, la religión, todo es parte de eso. Entonces, siempre en mi trabajo trato de que de lo primero que hice, así, pero eso no lo hice consciente a nivel teórico, sino de intuitivo, nomás al principio, traté siempre de que estuvieran como entrelazadas la música, la política, la historia, la parte social, porque la música es parte, porque uno lo que hace es tomar lo que yo vi ahí, ¿no?, en mi trabajo. Uno lo que hace es tomar algunas decisiones musicales en función de cómo están, sí. Otras cosas que le pasan, porque se pone algo de moda, porque pertenece a determinado grupo. Pero es que la inspiración viene de múltiples cosas, que vos no podés decir solo esto, es decir, solo esto, pero en este contexto, en este horario, inclusive hasta el horario, si comiste, si no comiste, es decir, todo tiene una vinculación muy profunda. Yo trato de ser cuidadoso en eso es difícil hacerlo, porque uno tiene que estar manejando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero trato de que la gente que lea, para mí mismo lo hago, de ser consciente de esa implicancia, que es parte de la música, es parte. Es una cosa que hacemos los seres humanos, pero que hacemos como parte de las relaciones que tenemos entre nosotros, es parte del todo. Claro. Bueno, ahora la segunda pregunta, porque si primera no te acordás, la segunda era... No, pero la segunda está más vinculada con el libro, que dicho sea de paso, compren el libro y léanlo, porque realmente es un placer. Van a entender todo. Si un término no lo entienden, les puedo asegurar que en el contexto ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que está hablando Gustavo en este libro. Sí, lo que vos me decías a lo último, la expansión de la masificación del candombe. Sí, me acuerdo de la llamada esa última, la dictadura, al final de la dictadura, cuando reprimieron
como que se tornó el candombe como un signo de resistencia. Pero hubo de todo, siempre, ¿no? Como en todos lados. Aunque siempre lo tuvo, ¿verdad? Sí. Pero como que se redimensiona siempre en resistencia por a nivel el ir contra la cultura hegemónica, claro, es parte de resistir, el mostrar gente que la pasa de repente mal y todos los domingos van a tocar a la calle y se sienten dueños de la calle. Porque, ¿no? Sí, es una apropiación también del espacio público. Del espacio público, ¿no? Y eso lo tuvieron siempre a nivel histórico. Después el espacio de los barrios, ¿no? Propiamente ese barrios, entorno. Lo que pasa es que ahí confluyeron muchas cosas que una de las cosas que creo que aporta mi trabajo es cuando los africanos vivían en la ciudad de Montevideo. Sí, la muralla, esta muralla primero, es decir, después los vecinos se quejaban por los ruidos y los echaron. Entonces fueron corriendo hacia el sur. Hasta inclusive los prohibieron. Distintas prohibiciones, pero como había muchas prohibiciones, ¿qué significaba? Que no le daban corte. Que no le daba corte ninguno. Y salían de un lado y se iban a otro sitio. Y todo. Claro, pero aparte se les empezó a dar terrenos. Claro. Las salas de nación se conformaron en terrenos que la Comisión de Caridad les daba. Claro, yo estaba acá en el libro, te puedo asegurar que lo leí como, tengo que hacer una lectura más consciente, ¿verdad? En donde, ahora no me acuerdo si es en esta o en esta, en donde habla que alguien consigue el dinero y compra el terreno, ¿verdad? Porque eso es otro tema que también quiero tratar. Ahí va, porque ese expediente es brutal. Sí, me encantó. Ese expediente brutal. Es la primera vez que vi en mi vida acá un expediente sobre una sala de nación, la sala de la nación Banguela. Está en el Archivo de las Naciones ese expediente. Pero en ese espacio que estaban las salas de nación, que también estaban en esa zona del barrio sur, y algunas en Palermo, algunas otras, sí, pero eran todas en el barrio. Todas claro, el entorno es ese, ¿verdad? El entorno es ese, pero ahí también, cuando lo que yo estudio más en profundidad del libro es cuando la sociedad cambia y el Uruguay se moderniza y se tiene una idea como de progreso, la gente impacta la idea de progreso, de civilización, de ilustración, se forman clubes de negros. Se traslada ahí mismo también. La sala de nación se transforma en cierta medida. Algunas se transforman, pero también confluyen, conviven. Sí, entonces, estos negros modernos, como se llama en el libro, tienen unas ideas que son contrarias a la sala de nación. Claro. Pero a su vez... Pero son positivas con respecto a la ciudad que se está armando, al país que se está armando. Claro. Porque lo que yo no puedo hacer es desprenderme. Yo puedo querer aprender a hablar en polaco. Sí. Claro. Pero yo no me puedo desprender de lo que yo sé. No sabes de tu Tengo mi cultura y la interpretación del polaco voy a estudiar desde tu lugar, claro. Entonces ahí fue que se dio esa cosa maravillosa. Por eso yo, en vez de ver el candombe y la música afro como una conservación de matrices musicales africanas, yo lo veo como el acto creativo de los afrodescendientes o negros montevideanos, norteamericanos, que quisieron ser ciudadanos, que lucharon por la ciudadanía, por ser parte de esta república, de ser aceptados, porque se quemaron las pestañas laborales, fueron explotados. El acto creativo de a partir de una memoria que tenían musical y con la mezcla de eso, con la música que estaba de moda en esos momentos, ellos lo que hicieron fueron apropiarse del repertorio y transformarlo. Claro. Desde ahí construyen toda una identidad nacional a su manera, desde su visión. Inclusive yo muchas veces digo que desde Artigas hay muchas partes dentro del ideario artiguista y dentro de los idearios de los después políticos modernistas y todo lo demás. Hay mucha cosa que tiene que ver con lo bantú. Cuando vos mirás la filosofía bantú y otras filosofías, por supuesto, africanas, vos decís qué parecido. Por eso somos tan distintos, porque nosotros tenemos mucha influencia de las filosofías africanas, dentro inclusive hasta de las leyes, aunque siempre fueron muy invisibles, ¿verdad? Y nunca se les reconoce. Hay mucha influencia desde la visión esa, ¿viste? De macro sociedad, de integrar, aunque no integra, ¿viste? Pero eso es bien bantú. Eso es una cultura colectiva. Ajá. Sí, es maravilloso. Bueno, así que viste que lo estuve chusmeando el libro. Otra de las cosas que me hace... lo del expediente ese. Del expediente que me encantó. Ese expediente brutal, porque
En un año, tenés varios, sí, pero ese expediente a mí me encantó. Porque ahí como a mí no ve el cambio. En un solo expediente alcanzaría para resumir pila de cosas. Existía la sala de la Nación Banguela. En 1890 quedaban dos. Sí. Rosario Piñeiro y otro más, que eran los dos. Los Torres dos. y Piñeiro Claro. eran los dos Banguela y tenían la certificación de un escribano. De que eran, sí. Claro, Eran dos Banguela que quedaban. Sí, no me hizo gracia la certificación del escribano para certificar que realmente eran legítimos. Eran dos Banguela que pretenden conseguir la personalidad jurídica de la sala. Como el terreno había sido con un dinero que el hospital, que la Comisión de Caridad le había entregado a una persona, con ese dinero compraron el terreno. Y ahí construyeron la sala. Para poder venderla, necesitaban tener una urbanización, tener la personalidad jurídica. Entonces pidieron, pero lo interesante de esto, que van a vender esa casa que quedaba en la calle Ibicuí 333. Sí, me hizo gracia que hasta la dirección y todo pones acá. Y ahí funcionaba la sala Banguela, el club Progreso Social, que era un club moderno, social, cultural, bailes y todas esas cosas. Y ahí también funcionaba una comparsa. Todos juntos. Negros Lucambas. Todos juntos en un local. Cómo convivían distintas maneras de ver la vida. Y la cultura, la música, todo en un espacio único. Es que si te remites, es bien propio de las comunidades africanas, increíblemente. Es decir, aunque pasaron muchos años, porque son 4 siglos, 3 siglos, es decir, hasta el año en que se hace esta asociación, fíjate que se tiene eso de ingresar cosas, ¿verdad? Enriquecer el grupo social. Ahora, todo eso siempre apostando a ser ciudadanos de primera, porque dejaron su sangre en la guerra, la última guerra, la guerra grande, es decir, todas las guerras que pudieron participar, y sin embargo seguían siendo ciudadanos de segunda. El generar, me parece a mí, esos clubes sociales con los cuestiones literarias, con los cantantes, los músicos, era una manera de mostrarle a la sociedad que estaban preparados para integrar esa sociedad a la que le cerraban la puerta. Sí, yo creo que cuando existía la esclavitud todavía, la aspiración de ellos era ser libres. Sí, claro, viste que en el Parnaso Oriental, el primer poema ese que está en Benguela, creo que es, ahí es clarísimo. Nosotros les esclavos, no me acuerdo cómo es que dicen, los mandingas, ahí está. Ahí tenés el extracto de la aspiración de ellos. La aspiración es libertad. Claro, es libertad. Sí. Pero cuando ya son libres, su aspiración, no de todos los grupos, porque no todos se quieren integrar a la sociedad, porque hoy pasa, no es que no quieran, hoy no pasa hay gente hoy en Uruguay que no puede, que está por fuera de la sociedad. Claro, porque además o no les gusta, o no les interesa, o no los aceptan. O no pueden. Por estas razones hubo un grupo importante de afrodescendientes que emprenden la tarea de participar activamente y políticamente. Sí, es fundamental. Político, eso, social. Tener un candidato. Desde finales del siglo XIX, porque mucha gente solo lo asocia al PAN. No. Y desde el siglo XIX, tercera parte, tercera, 1872 fue el candidato ese que no prosperó, después pues los traicionaron. Claro. Pero ellos emprenden esa tarea de incorporarse. ¿Pero qué les pasaba? Incorporarse a la sociedad políticamente moderna significaba incorporar las nuevas prácticas de asociacionismo que era... estaban las salas, la profesión afrodescendida estaban las salas y las cofradías. Claro. Pero la sociedad había cambiado, ya eso, el asociacionismo étnico y religioso, y ya estaba como complejísimo. Era como pasado de moda, y empezaban a haber clubes culturales, de lectura, recreativos, sociedad ayuda mutua para tener médicos, remedios, todo, etcétera. Y ellos... Claro, lo que pasa es que en realidad, si vos te pones a pensar, la sala de nación se empieza a disgregar, porque en realidad cada asociación cumple las mismas funciones que la sala de nación, lo que pasa es que separadas, totalmente separadas. La sala de nación tenían cosas mutuales, tenían cosas religiosas, cosas culturales. Increíbles, ¿no? Pero estos tipos forman sociedades. La intención era integrarse, pero ¿qué pasaba? La sociedad los segregaba. Claro. Entonces tuvieron que hacer relaciones paralelas. Sus propios, claro. Clubes de negros de sociedad, de clase, que para entrar tenían que tener un documento parecido, con mamá, papá, con familia. Las personas de familia, de familia. Tuve uno en mi mano. Gracias a Arocha, el dibujante Rodolfo Arocha Arena, fuimos a la casa de un tío
del Lobo Núñez, un primo del Lobo. Y tenía el carné. Raúl Croco, Ajá. que era el sobrino, es el primo hermano de Ruth Ocampo. Ah, de Ruth. De Ruth Ocampo. Y se ve que ese documento que tenían la familia Ocampo, tenían un carnet de familia del del Teatro San Felipe Santiago, Claro. para entrar a los bailes. Claro. Lo que pasa que yo pienso que también se amolda un poco en ese sentido, no solamente pasa en la comunidad negra, es decir, también se amolda la sociedad en que se estaba viviendo. Sí. Vos no te olvides que una madre soltera era un escándalo. Es decir, un muchacho que no tuviera madre y padre, aunque fueran una porquería, pero era un muchacho de familia. Es decir, Claro. como que es el espejo de lo que está pasando más arriba, ¿verdad? En la otra sociedad. Es decir, si tenía la amante era lo mismo. Es decir, es lo mismo lo que se estaba trasladando a la sociedad afro. Sí. Pero era la misma forma de vivir, creo yo. Fue un momento muy particular. En ese mismo Maravilloso para estudiar, porque fue un momento pero maravilloso. en ese momento, que después de la Guerra Grande, ya no hay más esclavos, se abolía la esclavitud. Sí, queda totalmente. En Buenos Aires siguió como un siglo, una década más. Igual acá hubo una esclavitud solapada. Claro, sí, pero bueno, a nivel del espíritu, del pensamiento, somos libres. Pero ese momento coincidía con la de los extranjeros, llegada de los inmigrantes. Sí. Que los desplazan completamente, Que que es para también lo eso, También lo desplazan laboralmente. Entonces, claro. fue un momento, y las guerras que tenía, la guerra del Paraguay, ¿no? Para que tenga una idea de lo que fue un momento ese. En el libro no lo pongo eso, no, pero está el documento. En la guerra del Paraguay, como los pero además varones, está muy bien documentado el libro, así que escuchamos. los varones estaban en la guerra. Claro, y las mujeres. Y las mujeres se llegó a plantear la idea de poner un hospital para prostitutas negras. Claro. Porque los esposos estaban Pero los que venían también, peleando. pero los que venían eran hombres, porque las primeras migraciones no fueron de Claro. mujeres. Pero aparte los varones que trabajaban en las casas estaban sirviendo la guerra y las mujeres estaban solas acá en Montevideo. Claro. Sí. Sí, sosteniendo a los hijos. Como medida solas. sanitaria se establecía. Y vos mirás la creación de un hospital de prostitutas negras. Bueno, no te olvides que eso pasó en Oriente. Sí. A ver, Pero siempre el fue una momento- medida el de momento- guerra terrible. El momento histórico era terrible. Ajá. Sin trabajo. Sí. En la guerra, Se solo. prefería Sí. a los extranjeros Sí, que a los afrodescendientes de acá. claro. Entonces, este grupo humano, en la Argentina, viste que pasó un poquito antes. Eso. Sí, Son gente que tuvieron sus periódicos, ¿no? sí, periódicos, sus Organizaban, clubes, tenían sí. sus clubes. Y no tampoco era gente. Ray Andrews utiliza el término de la clase media negra. Pero una clase media, entre comillas. Claro, pero el asunto, yo ahí quiero ir. A ver, recién vengo de la grabación con Noelia Maciel sobre emprendedurismo y haciendo, como ella me distinguió como madrina, ¿verdad? Yo le decía, a ver, el emprendedurismo no es moderno. Nuestras mujeres y nuestros hombres siempre fueron emprendedores. Es decir, hubo una relación entre amo y esclavo, que el esclavo podía salir a vender y le daban unos pesos, porque si no, no se entiende cómo se manejaban las casas de nación, las cofradías, cómo podían juntar plata. Se compraban ellos mismos también. Ahí está, comprabas la libertad de tu hijo, la libertad de tu marido, o de alguien importante, que también era necesario que estuviera afuera, se hacían esas negociaciones. Ahora, eso es el emprendedurismo. ¿Cómo a veces es posible que cuando vos lees, los libros de historia, a veces da pena, ¿no? ¿Cómo a veces no se explica eso? Cuando siempre se tiene con que no tenía dinero. Bueno, sí, hubo un dinero, ¿verdad?, que ellos pudieron manejar. ¿Cómo sentís vos que esa sociedad se podía manejar en esa estructura? Es decir, soy esclavo de tal lado, pero en tal lugar soy el rey, o soy el que dirijo la organización de la cofradía, o soy el presidente. Porque Jorge Bustamante tiene una cosa muy increíble que dice la oculta historia de la sociedad afro, porque muchos no querían al candombe, pero sin embargo tenían comparsa y después participaban en el periódico. Querían ser políticos. Bueno, es decir, todas esas cosas dobles, ¿verdad? Porque que también, se tuvo. eso es importante. Ajá. Porque la moral no es una sola. Sí. Discursos múltiples. Uno no actúa. En la música es eso, en la parte cultural, una cosa de día, una cosa de noche.
¿no? Está bueno. De noche es otras libertades. Está bueno. Entonces, ahí en la prensa afro uno ve clarísimo cómo los tipos tienen una postura intelectual, distante, culta, sí. Pero después cuando mandan la poesía esa, que acá no la tomé en este libro, pero en otro libro anterior lo menciono, como los bailes, la joda. Ajá, sí, la joda, sí. Morochas corren a la academia sí, Manuelito, que hallarán novios a todas potes, que los bolsillos tengan tan. Sí, no, ese está acá. Había una poesía que decía, Antonio, pues, no importa, acá no importa, se puede. Sí. Una poesía un epigrama en un diario, en la conservación, que decía, Antonia enseñó a Jacinta, niña cándida e inexperta, un nabo atroz que en la huerta recogiera una vecina. Y luego de una gallina, huevo de tal dimensión, que llena de admiración, díjole a su mamá al cabo, ay mamá, qué hermoso nabo y qué huevos tiene Antón. Claro. Es que, y te das cuenta de la picardía, ¿verdad? Eso está escrito por Marco Padín, sí, que era el director de la conservación, sí. Que era un intelectual, que era un tipo propietario en esa época, propietario de su casa, participaba de un club que se llamaba Amigos Unidos. Es que muchos habían generado un patrimonio y no y eran respetados en la sociedad de su momento, ¿no? Claro. Uno dice, yo creo que el racismo siempre existió, pero el racismo creo que fue mucho peor después que en esa época. Sí. En la Argentina, por ejemplo... Porque además había respeto, por ejemplo, creo que Campo Vilaza, el fotógrafo, ponele. Muy respetado. Silva, que era el gran fotógrafo, le tenía respeto y habló muy bien de él. Es decir, el que cuando generaban respeto y no era broma. En el caso en Buenos Aires, el presidente del Club Uruguayo en Buenos Aires se llamaba Juan Blanco de Aguirre. Ajá. Era un escritor, era un pintor. Él era el presidente de la Academia de Artes de Buenos Aires. Claro. Era un negro, nació en San José. Y el gobierno de Buenos Aires lo mandó a estudiar a Europa. Bueno, acá pasó también con el que pintó el mural. Bueno, estamos hablando de un tiempo de los años 50, 60, el que pintó el mural del puerto, que lo mandaron a estudiar a Francia, ¿viste? Y el tipo, porque era brillante. Digo, había muchas cosas, muchas facilidades, ¿verdad? Pero hay algo que yo también del libro me llamaba la atención, que, a ver, son cosas que a mí me han llamado la atención. La preocupación por la cultura. Eso tienen que, María Esperanza lo dice en las editoriales de Nuestra Raza, pero también lo leí acá en las hojas de tu libro. Hay que estudiar, que es una cosa que parece que seguimos repitiendo, hay que seguir estudiando. Eso fue una consigna muy importante, creo, que ellos tuvieron, dentro de todo el dolor y todos los problemas que habían tenido, cómo ellos tenían tan claro el valor y la herramienta de la cultura como un medio de ascenso social, ¿verdad? Tenían que vivir, aparte. Claro. Ellos, lo decía hoy, el anhelo primero a la libertad. Sí. Cuando ya deja de cuando ser ya sos libertad, libre, sí. Ellos lo plantean clarito. Sí. Nuestro objetivo es la ilustración. Claro. Ahora luchamos por la ilustración. Acá la reforma bareliana tiene una versión importante para eso. En Buenos Aires crearon escuelas especialmente para... Bueno, acá hubo un intento, ¿verdad?, de hacer escuela de niños negros, un desastre, pero por suerte, viste, no se logró, porque realmente yo creo que eso hubiera sido un error. Aunque en Argentina se hizo y lucharon por eso, porque por más que podían entrar, se les enseñaba cosas distintas. Claro. Entonces ellos veían que a las niñas blancas les enseñaban, yo sé, matemática, y a las negras les enseñaban costura, cocina. Sí. Entonces eso también, esos actos discriminatorios que que se hacían, ellos también peleaban por eso. Claro. Porque se daban cuenta, las mujeres mismo, ahí yo menciono como un feminismo. En el 1872 se crea un club de mujeres negras que su idea es tener los mismos derechos que los hombres. Sí. Y lo que pasa que, a ver, digo, me gusta mucho la diferencia que estableces entre la Argentina y Uruguay, porque es increíble cómo la Argentina tenía mejores recursos, tenía mucho más respaldo, inclusive la misma comunidad se respaldaba más, y cómo en la Argentina como que se pincha, ¿verdad?, en un punto, bueno, también por toda la problemática que tuvo, pero acá se trata de mantener, está el reclamo que hacen a través de los periódicos, que
teniendo toda la gente que tienen, teniendo los periódicos, no hay apoyo de la misma comunidad. Acá. Sí, acá. Sí, en Buenos Aires fue impresionante, tuvieron una sociedad de ayuda mutua en La Protectora, que las trabajó pila Pablo Sirio. Sí, Roberto, sí, ¿no? saludos a Pablo, sé que te va a escuchar porque... mira, te mandaron saludos de México, te mandaron saludos de Chile, te mandaron saludos de todo el mundo diciendo así cosas maravillosas de ti. Pablo, que yo conocí a La Protectora por Pablo, ¿no? Uh-huh. Llegaron a tener una sucursal en La Plata, tenían pero miles de socios. Y para la Sociedad de Ayuda Mutua acá, la de acá se llamaba María del Socorro, uh-huh, o Sociedad del Socorro. El ejemplo porteño era fundamental. Claro. Y decían, miren, los hermanos argentinos logran organizarse y nosotros vivimos más pendientes del carnaval. Hasta ese tema. Otra cosa, siempre me quedo en duda. No te olvides que la educación pública, porque recién hablábamos de educación, acá, bueno, tenía acceso y todo lo demás, pero siempre se les pedía a las madres que los mandaran a estudiar. Inclusive hay una nota tuya que dice que no hay que dejarlos que vayan a trabajar, es decir, no los saques de la escuela para ir a trabajar. Digo, ¿cuántas más o menos periódicos calculás que hubiera habido de tiraje? Porque nunca pude encontrar la cantidad de tiraje. 100, 2000, 1000, 1500, ¿cuántos? Están la cantidad de suscriptores, no me acuerdo ahora, pero en los periódicos dice la cantidad de suscriptores, que son los que compraban el periódico. Son los que compraban el periódico. Porque había que suscribirse, entonces... Sí, no llegaban a 500, no entonces. Llegaban. No llegaban a 500. Porque fíjate vos que es una cosa comiquísima. Siempre están luchando para que manden a los chicos leer y escribir, aprender, ¿verdad? Y sin embargo hay periódicos. No hay acceso a la educación y sin embargo ya final del siglo XIX hay periódicos. Entonces esos son de las cosas que vos decís, es maravilloso. ¿Por qué te parece que vienen estudiosos de Europa, estudiosos de Estados Unidos a investigar un país tan chiquitito que parece que no somos nada, que capaz que ni nosotros mismos nos damos cuenta si tenemos valor? ¿Por qué te parece que viene tanta gente a estudiar acá lo afro? Porque viste que vienen de Estados Unidos, vienen de primero Francia. Que yo conocí a Ray Andrews, ¿no? A Ray Es el que Andrews, hace el prólogo del libro. Sí. Y tenemos una... En realidad, nosotros tenemos como un atractivo que es el candombe para estos temas. Sí. Que es un reduccionismo, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí. Para mí. Tenemos un llamador... Uh-huh. Que es alguna particularidad que no se da en otros lugares. Tenemos una música muy muy potente, en realidad es... Sin embargo, hay candombes, por ejemplo, en Brasil, hay candombes que se llaman candombes, ¿verdad? Tenemos eso, pero tenemos procesos similares que en otras partes de América. La elección por la que vinieron acá a estudiar Ray Andrews, vino a Buenos Aires a estudiar primero, hizo el libro Aquel los afroargentinos de Buenos Aires. Él, su razón por investigar fue una razón muy personal, muy sencilla. Era que cuando tenía que elegir un lugar para estudiar, se fijó dónde estaba más barato para vivir, y salió a Buenos Aires. Entonces se vino en el 80, a esa época, fin de los 70, a Buenos Aires a estudiar. Después, a partir de la relación con Buenos Aires, él mismo notó la diferencia esa con la cultura afro de acá. Porque lo que pasó en Buenos Aires que fue que esas sociedades de corte ilustrado, más a la europea, fusionaron más que acá. Y otra cosa de acá, acá una diferencia que hubo fue que el carnaval en Buenos Aires no tuvo el desarrollo después. El carnaval es que la apropiación de ahí estamos con el asociacionismo y la apropiación de los espacios, ¿no? Por eso yo digo, quizás si no hubiera existido ese espacio físico, no estado. No hubiera estado. No, acá no se se dio hubiera una sostenido. Cosa, yo lo planteo en el libro. Se dio una cosa muy particular que es que en Buenos Aires, en el centro, la zona de donde viven los porteños, cuando la ciudad se expande y las propiedades son más caras, la población de bajos recursos se va lejos. En cambio acá quedó ahí. Y el centro de Montevideo se va armando paralelo a donde está el barrio sur de Palermo. De loco. Vamos un poquito de música con el otro tema, Esther. El segundo tema, que también he descubierto que tiene que ver nuestro invitado Gustavo Goldman. Precioso cualquiera de los dos temas. Anemona de mar, sabor a chirimoya, azúcar en la sal, seré nariz sin aire,
serena ave sin vela, serena, diez serena, seréname en el mar. Será tu piel serena, morena, anemona del mar, sabor a chirimoya, azúcar en la sal, serena y sin aire, serena ave sin vela, serena, diez serena, serena. ¡Wow! Se nos fue la hora. Gonzalo, Sí. se nos fue la hora, Gustavo, la verdad. Se nos fue totalmente la hora. Bueno, quiero recomendarles Negros Modernos, Asociacionismo Político, Mutual y Cultural del Río de la Plata, fines del siglo XIX, de Gustavo Goldman. Gustavo, vas a estar en la presentación del libro Legados con el laúd. Amé. El laúd me encantó. Te iba a poner una música de laúd, pero ya no nos da el tiempo. Pero no es tuyo, ¿eh? Es decir, yo voy a tratar de grabarte. Me encantó y me gustó. ¿Por qué el laúd? Porque empezaste con la guitarra desde niño y después te seguiste con el laúd. Siempre toqué música popular yo. Ajá. Igual tengo formación técnica de estudiar guitarra clásica, Ajá. pero porque estudiaba en la escuela de música de guitarra, pero no sé, cuando tenía 17, 16 años iba a Zorrilla. Ajá. Y con 3 amigos, Ángela Tienza, del sello Coronado, que es un amigo, Sí. Eduardo Tancredi, que es un músico que está en Tancredi, Barcelona, y el flaco Alejandro Flores, que era un adscripto del liceo, hicimos un cuarteto, empezamos a cantar música antigua. Y ya Bien. estaba. No tenía la más pálida idea nada de lo que cantaba. Yo cantaba lo que me decían que tenía que cantar, no sabía lo que era la música antigua y nada. No, la letra de este tema es de Gustavo. La música música de es Pipo de Pera. Pipo, ahí está. Y sin embargo, el primer tema sí eran Bien, los la dos música de- temas. La verdad te felicito, fue un gusto, realmente un No, el honor gusto es tenerte mío. a vos acá, porque realmente el libro, te juro que lo leí así, ¿viste? Se me iban las horas y no me daba cuenta, iba subrayando cosas, por eso te dije, perdóname que lo subrayé todo, pero realmente me pareció interesante porque también había cosas que daban respuesta a cosas que yo pienso. Es decir, yo tengo una idea en este momento que como que el candombe perdió un poco de su contenido sustancial. Hay algo que te lo voy a decir más que nada como una pregunta y la dejamos ahí. Yo escucho mucho algunos videos que me mandan de las tradiciones de lo africano, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama la atención es que yo he notado más paridad rítmica, yo no sé mucha música, más paridad rítmica, con los ritmos ceremoniales que están vinculados a la muerte, que son más parecidos al candombe, que los ritmos festivos. Y es una cosa que me llama la atención, porque yo digo, ¿por qué la gente piensa que ellos hacían un festejo cuando estaban tocando candombe antes? Porque viste que los autores dicen que no entienden cómo, con ese sufrimiento que pasaban y se divertían. Sé que hay una parte lúdica en el sufrimiento, es decir, que tenés que tener algo que te saque de todo ese dolor. Pero también hay una cuestión muy mística, muy poderosa en las comunidades africanas que no me dan la explicación de que todo fuera fiesta. No sé, no tengo ni idea. El candombe es un ritmo que también mezcla muchas cosas. Es muy místico. Mezcla, porque por ejemplo, muchos ritmos del Atlántico de América tienen ese patrón, tom, quiquín, can, Sí. quiquín, que viene de la habanera, lo Sí. que se llama el tango de Congo. Pero acá los tipos tocaron esas músicas acompañadas por instrumentos a la africana, que Sí. está en el reglamento ahí. Sí. Y con esa memoria africana crearon una música maravillosa. Y una cosa que vos decís, el candombe no es un ritmo alegre. La gente la cara cuando están tocando. Sí. La gente no tiene cara de estar de joda. No, pero tiene Está la cara como de concentrado. Sí, sí. El otro día hablaba con una persona y yo le decía, el que toca el tambor tiene que sentirlo. No, algunos lo tocan. Le dije, mira, yo perdoname, pero si vos los ves a los 10 minutos de empezar a tocar el tambor, si no estaban místicos, se convierten en mí. Además, desde el fuego, ¿verdad? Desde tener que poner la lonja al fuego, ya desde ahí generás todo un ritual muy Pues esa místico. música, no es la única música en el mundo que es reiterativa, ¿no? Ajá. Que es siempre igual, Ujú. en general. Hay variaciones, los Sí. repiques improvisan, los pianos repican, Sí. van pues una música, están tocando de repente una hora, un ritmo, entonces la varía. Hay muchas músicas, son como circulares que siempre tocan Pero lo tiene mismo, sutiles y tienen modificaciones, sutiles sí. modificaciones. Sí. Los tipos que están tocando eso tienen que estar hiper concentrados
Y los que aprenden a tocar, lo que pasa es que el cantón, yo hace años planteaba que el cantón, a pesar de que se toca mucho más, lo que ha perdido es su densidad musical. Porque una cosa es ser un repicador de lo que saben tocar, que saben intervenir cuando deben, y una cosa es aprender a tocar de pique, hacer caca, taca, que te caca, va a ser tum, pum, tum, pum, desde que empieza hasta que termina. Claro. Estar tocando una cosa más mecánicamente. Claro. Lo que se... Gustavo, necesitamos más entrevistas contigo porque la verdad nos enriqueciste muchísimo. Las runas, Gonzalo. Bueno, genial. Bueno, le vamos a entregar el vasito con aroma de café para que tome su cafecito de mañana y se acuerde de nosotros. ¿Te gustan? Ay, me alegro pila. La verdad que fue un gusto y un honor tenerte acá en el programa porque para mí fue era muy importante. Y te voy a ser sincera, yo no había leído, me encantó leerte, y me voy a leer todo porque además muchos de los libros de Gustavo están en PDF, así que se pueden acceder, sobre todo el de San Baltasar, que ese está agotadísimo, y algunos también, si ustedes quieren, lo pueden encontrar en Mercado Libre, que en Mercado Libre también me fijé hoy que había libros a la venta, que es una gran cosa, y realmente son libros que son accesibles, son lindísimos de leer, sobre todo ahora que hace tanto frío y uno con un cafecito se lee el libro y la verdad aprende y entiende. Y creo que la cultura es lo que nos va a llevar a eliminar la discriminación. A ver, Gonzalo, vamos. Bueno, vamos a hacer una lectura de runas, sí, que hacemos siempre a los invitados y después hacemos un resumen en la página y lo ponemos. Bueno, saltó una. Bueno, vamos a ponerla acá y la vamos a registrar. Están habladoras las loquitas. Sí, están habladoras, sí. Esta es la que salió expert, que es el vuelo del águila. Pero es elegir una en la que se peguen los dedos, la que uno sienta, y ponerla ahí arriba. Buenísimo. Saltaron dos. Cuando salta una es porque las runas quieren hablar, básicamente. El vuelo del águila expert significa poder ver las situaciones desde lo alto. Es decir, ¿cómo se repite esa runa? Se repite bastante. Muchísimo. Quiere decir que todos están en muy buen momento. Todos están en muy buen momento y poder ver las situaciones desde lo alto significa poder ver desde un proyecto o lo que uno quiera, una situación en general, verla en general, no verla desde la aldea. Cuando uno ve un problema desde una aldea, ve solamente calles, pequeñas calles. Una esquina bloquea otra. Cuando uno lo ve desde arriba, a vuelo de águila, básicamente puede ver el panorama completo y ver la situación general y ver mucho mejor la situación. Después salió, esto es la fuerza de la naturaleza, esto es Hegel. La fuerza de la naturaleza implica que dolores de crecimiento, significa muy bueno, es crecimiento, significa que puede ser que va a venir un problema complicado, uno sienta que no pueda superarlo y uno tiene la resiliencia para poderlo superar. Esto nos habla mucho de resiliencia y poder ver los panoramas a nivel general. Resiliencia significa la fuerza que tiene uno, eso significa que usted tiene mucha fuerza, mucha resiliencia, mucha capacidad de superación de los problemas o situaciones que se puedan presentar de aquí en adelante. Ojalá. Sí. Así que seguí escribiendo y seguí Así investigando. que estas runas van a estar en la... No, las yo runas trato de son... ver las cosas, no ver el árbol, sino ver el bosque. Y para terminar, una cosa que yo dejo en claro en mis trabajos es que muchas veces por una cuestión exotista, los que estudian en las comunidades afro los ven como un grupo homogéneo, que son los negros, hacen esto. Yo siempre, del primer libro que hice, aparte yo como yo me crié en la zona, eran mis amigos, entonces éramos todos, no había diferencia, claro. Entonces las distinciones eran que algunos hacían una cosa, otros éramos todos del mismo. Claro, entonces yo lo que planteo siempre es eso, que no son un grupo homogéneo, sino que hay sectores diferentes como en toda la sociedad, que a veces con una apariencia de multiculturalismo se esconde un racismo. Totalmente. Diciendo, son divinos, pero son todos iguales. Claro, sí. No, es que a veces también sentís como que desde a veces del estudioso, ¿verdad?, del académico, es decir, te pone como un objeto de estudio y vos sentís que estás adentro de un microscopio, ¿verdad?, entre dos chapitas de vidrio y te están observando y a veces
no, parece como que no profundizan que son humanos, que somos personas, que somos igual que todos los demás. Pasa a veces también con las escritoras, por ejemplo, cuando se presentan las escritoras y dicen, mirá cómo escriben, y yo salgo y digo, bueno, pero en realidad, señora, nosotros vamos a la feria, compramos cosas, pagamos impuestos, digo, somos iguales. Para mí, el conocimiento, ¿no? Yo estudio esto, y para mí el conocimiento tiene que circular. Claro. Y lo puede tener que leer cualquiera. Yo por eso, vos pusiste una cosa en el Facebook, y uno puso, que no sé quién es, porque es un nombre raro, que yo era muy generoso porque daba... No, es que realmente, mira, eso es una cosa que quiero resaltar. Mónica de México, sí. El otro día me puso por privado, qué suerte que vas a hacer una entrevista, que te vaya muy bien y saca buen partido de la entrevista. Tú no sabes, Gustavo dice, vos le pedís tal cosa y te da los archivos, te da todo. Lo mismo Pablo Sirio, es decir, todo el mundo me habló, viste, no, Jorge Bustamante, todo el mundo me habló muy bien, porque es difícil a veces, viste, en el mundo académico que te pasen algo, lo que sea, que encontrar una persona tan bondadosa que vos ni siquiera pedís... Los que esconden son los burros. Bueno, claro, pero viste que es lo que sucede muchas veces en esto, y sobre todo en este tema, que es un tema que hay mucho para todavía seguir investigando. Mi opinión es, uno hace un trabajo con mucho material, otro con ese mismo material puede hacer otra cosa. Uh-huh. Y lo que hago yo me tengo tanta fe que lo que hago yo no lo va a hacer nadie. Sí. Entonces me ando persiguiendo si le doy una cosa a alguien. Porque vas al fondo. No, que haga lo que pueda con lo que dice. Les mandamos un beso grande. Los escuchamos el miércoles, si Dios quiere, de 19 a 20 horas, FM Ciudadela, aquí con Aroma de Café. Gracias, Esther. Un abrazo a todos. Gracias, Gonzalo. Y un placer estar con ustedes. Bueno, un placer. Gustavo, de tenerte acá. Y el viernes vamos a tocar la voz. El viernes la... Bien.